de moda la celebración de estos días de los difuntos y tal, con estas tradiciones traídas de fuera, pues aquí tenemos un cementerio nuestro, que de más de cerca de casi 2000 años, 1700 años de antigüedad, en el que se puede pasear y entender y ver cómo los antiguos canarios enterraron a sus antepasados con el ánimo de que pervivieran, de que se conservasen hasta hoy día. Y esto yo creo que es digno de apreciar, que tengamos unas tumbas que se han conservado durante más de 1500 años y que las podamos ver casi como las hicieron estos canarios y canarias cuando enterraron a su difunto para que fueran a la otra vida y que estuvieran en tranquilidad. Es un cementerio que, si bien hoy día solo se conservan unas 750 tumbas de los antiguos canarios y canarias que vivieron pues en Gran Canaria, a partir de los años 50 de este siglo se vio disminuido notablemente, porque en lo que es el Puerto de las Nieves, donde hoy viene el barco de Tenerife, existía otra parte del cementerio tan grande como esta. Esto es una colada volcánica que hace unos 3000 años discurrió por el Valle de Agaete, y los aborígenes hace aproximadamente unos 1400, 1500 años la utilizaron para crear estas tumbas que ven aquí. Son unas estructuras más o menos con tendencia circular, en las que ellos previamente hacían una especie de acequia, depositaban el cadáver, lo tapaban con unas lajas y en su parte superior construían las superestructuras estas de cascajo, mal país que vemos. Las más pequeñas pues probablemente eran de la gente más humilde, y las más grandes, como mucha gente de Agaete, las personas mayores decían, eran las tumbas de los reyes o de las reinas, porque claro, hacer una tumba de estas dimensiones pues tenía su tiempo, tenía que participar mucha gente. Está claro que los canarios y canarias de hace 1500, 1000 años, cuando enterraban a alguno de sus familiares, lo hacían de una manera especial, como se hace hoy día. Decía, hoy día cuando se entierra una persona, pues tiene un ritual. Parece ser que la gente que se enterraba en tumbas como esta, en Malpaíses, pues que lo hicieron a partir del siglo VII, VIII, IX, X, y ya a partir de esa fecha no encontramos, igual no quiere decir que no aparezca, sin embargo, parece que a partir del siglo XI, XII, incluso hasta los momentos de la conquista, que ya la preferencia era por el enterramiento en fosas excavadas en la tierra. Ese esfuerzo que dedican a enterrar a una persona, a un familiar suyo, pues probablemente lo hagan porque creen que esa persona debe ser enterrada de esa forma, y seguramente que enterrando a la persona de esa manera, esa persona en ese mundo del más allá, pues probablemente tenga una vida o una forma de llevar esa otra vida de la persona. Esto es un lugar donde hay personas enterradas y están enterradas. Incluso las personas que hemos excavado las tumbas en las que se encuentran, no nos hemos llevado los cuerpos, sino simplemente hemos cogido algunas muestras para análisis de todos los tipos, pero los muertos siguen estando. Y no deja de ser también una curiosidad que aquí tenemos estas tumbas aborígenes, pero todas estas laderas que suben hacia el Valle de Agaete, esto toda la vida se ha llamado las Chovicenas. Los antiguos canarios, lo dicen las crónicas, lo dicen las historias, que dice que ellos tenían unos seres malignos, que eran unos perros lanudos que salían por la noche y que eran llamados Tivicenas. Entonces, el que esta zona del valle se llame Chovicena, Tivicena, donde a veces aquí en Agaete Titi Juan, Cho Juan, es decir, el tití y el cho, que puede tener cierta similitud, no debemos rechazar que este espacio Chovicena, pues que esté hablando de un espacio donde había Tivicena, donde había seres malignos. Y la tradición
de Agaete, pues así lo ha recogido, incluso en programas de televisión de hace 30 años, un tío mío, Manolo Barroso, hablaba, que le gustaba mucho pues recoger estas tradiciones, hablaba de que todo esto era un sitio donde vivían brujas. La gran mayoría de las tumbas más o menos tienen estas dimensiones, esta sería una tumba media de tamaño, entonces podemos ver las paredes de Malpaís y el relleno de piedra menuda, y al principio de la imagen veíamos el hueco donde se introducía el cadáver, y una vez metido pues se volvía a cerrar. Podemos ver en las tumbas que están detrás estas piedras de colores que están sobre las tumbas, que las hemos encontrado. En las que se conservan intactos están en la parte superior, pero en aquellas que han sido expoliadas y se han caído están al lado. Estas piedras de colores no sabemos el significado, pero seguramente tiene algún simbolismo, como antes en una tumba que se ponían a cruz, pues estos aborígenes canarios las ponían para algo que desconocemos. Son piedras traídas de fuera del Malpaís, o sea que había que cargar esas piedras de afuera. Estas piedras suelen ser rojas, grises, amarillentas, pero no hay nunca una misma cantidad en el túmulo, puede haber 3, 5, 2. Además de los valores arqueológicos que tiene por los enterramientos que en él se conservan, es la muestra de un Malpaís, de una erupción volcánica que ocurrió en la parte alta del Valle de Agaete hace unos 3000 años, y bueno, en realidad fueron 3 bocas efusivas y un pequeño volcán que empezaron a emitir lava por todo el cauce del barranco. Entonces tenemos que imaginarnos, todavía la isla no estaba poblada, pues estas coladas discurriendo hasta el mar. También es posible ver los restos del tsunami que ocurrió en Tenerife cuando se desprendió todo el valle de Güímar hace 700.000 años, que lo tenemos enfrente. Esa ola vino por todo el mar hasta el puerto de las Nieves, pues donde hoy llega el barco de Tenerife, y entró esa ola en el interior del valle, hasta aquí, hasta donde estamos, incluso más arriba, y en las laderas unos manchones blancos que se perciben en estas lomas son los restos de ese tsunami, donde se ven arena y conchas marinas. O sea que estamos en un lugar privilegiado desde el punto de vista arqueológico, pero también desde el punto de vista geológico. Cuando se musealiza un yacimiento como este, es un error preparar las cosas para los turistas. Hay que prepararlo para la gente de Canarias, y por supuesto los turistas vendrán a verlo encantados de la vida, como venimos nosotros. Hoy día, y las culturas primitivas, en todo, siempre la gente se encomienda, siempre tiene sus religiones, sus creencias, y claro, los aborígenes creaban en un ser superior, ese ser que era un ser bondadoso frente a, como hablábamos antes, a esos espíritus malignos identificados con Tibicena, con esos perros lanudos que salían por la noche y que asociaban con el mal. Pero lo poco que vamos a poder saber sobre las creencias es de lo que nos han podido dejar escritos los cronistas que vinieron aquí cuando se vinieron a conquistar las islas, o ya los historiadores posteriores que también tenían referencias de algunas prácticas, porque la arqueología en ese sentido es muy limitado, es decir, porque es difícil que lo que es el mundo de las creencias, que con una excavación arqueológica lo podamos interpretar correctamente. Podemos encontrar determinados yacimientos, determinados restos que sabemos que no tienen una explicación práctica. En arqueología, cuando algo no se sabe lo que es, se dice que para algo relacionado con las prácticas mágico-religiosas, y seguramente muchos de ellos son así. Igual otros tienen una función más práctica. Seguramente los lazos de sangre se relacionan con la distribución del cementerio, y estas grandes tumbas no dejaban de ser sino lugares donde estaban determinados ancestros, y a su alrededor se colocaban pues su descendencia. Ya, claro, los vemos y parece que están desordenados, pero no, están ordenados alrededor de esta tumba principal. Cuando se conquista la isla y se planta de caña de azúcar todo el Valle de Agaete, o toda la isla de Gran Canaria, Tenerife, La Palma, muchos de los aborígenes que trabajaban en ese ingenio tenían sus familiares enterrados allí al lado de la caña de azúcar, y por eso hemos podido comprobar con las excavaciones que esas tumbas los castellanos las mantuvieron y conservaron todo lo que es el parque arqueológico, que no hubo un deseo de destruir las tumbas de los aborígenes. Desgraciadamente fue el siglo XX cuando lo que es el cementerio, el Maipet de abajo, se destruye para construir una finca de plataneras, y claro, los expolios que vemos en estos cementerios pues son más bien frutos de la casualidad, de la curiosidad de la gente, y sobre todo los antropólogos franceses, René Vernon
y otros que vinieron pues cuando estaba de moda pues el hombre de Cro-Magnon y se empezó a estudiar pues todo lo que era la evolución del hombre, quisieron ver en determinados rasgos de cráneos canarios unos rasgos cromañoides que decían que nada que ver. Y entonces ahí se expolió muchas necrópolis de Gran Canaria para obtener esos cráneos, se les pagaba a la gente, solo René Verneau le dice que pagaba a la gente de Agaete para que le trajeran cráneos. Las fechas en enterramientos tumulares en Malpaís no suelen sobrepasar el siglo XI, X. ¿Y por qué se empieza a enterrar en fosas? Pues puede ser un cambio cultural, pero también pensemos que estos lugares, estas necrópolis, pues se agotan, es decir, el Malpaís es el que es. Podemos observar representado de manera esquemática todas las tumbas que tenemos en esta parte del cementerio que es visitable. Hay una parte en el extremo que no se visita, pero aquí lo que estamos viendo, aunque no dé la sensación que existen estas casi, aquí hay unas 500 tumbas. Y después también tenemos una pared que cierra la necrópolis por el lado donde se cultivaba, por el lado aquel de allá, y que parece ser, por las excavaciones que hemos realizado, que esta pared puede no ser aborigen, sino que a lo mejor pudo haber sido hecha una vez conquistada la isla, que la gente empieza a cultivar por aquí para separar lo que era el cementerio aborigen de la zona de cultivo donde la gente ya del pueblo de Agaete del siglo XVI y XVII cultivaban. Los cementerios son los únicos yacimientos arqueológicos que siguen teniendo la función, es decir, se enterró aquí una persona hace 1400 años y este cementerio ha seguido funcionando como tal hasta hoy día. Y por eso digo que a diferencia de los otros yacimientos arqueológicos que se usaron, se abandonaron y hoy excavamos pues restos de piedra, aquí no, aquí tenemos un cementerio con personas enterradas, es decir, no ha dejado de ser lo que fue hace 1400 años. No puedo dejar de invitarlos e invitarlas a que vengan a ver el Parque Arqueológico del Maipé.